En el micro. Presentamos el libro de Rocío Lardinois. ¿Lardinois? No, Lardinois. Es el primer debate que vamos a tener hoy. Lardinois, pero el Lardinois también vale. También suena que ha publicado Alianza y que ha ganado el premio Fernando Quiñones. Y la acompaña José Manuel Mur, que es vicepresidente se me había ido, de Amnistía. Es su primera novela, no es su primer libro, tiene algún libro sobre Egipto, en Icaria, sobre el Islam. Y bueno, ha estado mucho tiempo en Egipto, pero yo eso no lo tengo que contar y lo contará José Manuel y ella y os contarán de qué va esta novela. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, pues empezamos, ¿no? Sí, al lío, venga. Pues nada, yo soy José Manuel Mur, soy miembro del grupo de Huesca de Amnistía Internacional y nada, quiero empezar agradeciendo a Ana, a Marta y a Chema, pues el que nos hayan cedido su estupenda librería, ¿no? Para presentar hoy aquí el libro, ¿no? Y también a Rocío, por supuesto, por regalarnos su presencia aquí hoy y también por regalarnos esta deliciosa novela de Los Chicos Tuertos y también agradeceros a todas las personas que habéis decidido pues estar aquí este rato, ¿no? Bueno, Rocío, como decía Chema, es doctora en estudios árabes e islámicos, con una larga y estrecha relación con Egipto, a la que ha viajado, he vivido ahí bastante tiempo, desde hace unos cuantos años. Colabora también de forma más o menos regular con Amnistía Internacional, escribe artículos sobre las violaciones de derechos humanos en Egipto, sobre la situación política, y tarea que compagina con su trabajo habitual de consultora internacional sobre formación profesional, ¿vale? Y además, por si fuera poco, pues escribe novelas, en este caso su primera novela, y simplemente pues se ha dedicado a ganar un premio, así como aquel que no quiere la cosa, se lleva el premio el Fernando de Quiñones con la primera novela, ¿no? No me voy a enrollar mucho, voy a hablar un poco rápidamente sobre lo que es Amnistía Internacional, 4 pinceladas, y también un poco sobre la situación de los derechos humanos en Egipto, ¿no? Un poco las preocupaciones que tiene Amnistía. No quiero enrollarme mucho porque aquí la protagonista es pues Rocío Ali, nuestro chico tuerto, el profesor, y por desgracia el general también, ¿no? Bueno, como todas y todas sabéis, Amnistía Internacional somos una organización que lucha en favor de los derechos humanos a nivel global y también mucho por las personas que defienden y que trabajan por derechos humanos en situaciones donde luchar por los derechos humanos no es fácil, no es tarea sencilla. Tenemos el apoyo de más de 10 millones de personas socias a nivel global, a nivel mundial, y aquí en España pues somos más o menos unas 100.000 socios y socias, ¿no? Que es un poco la base social que nos sustenta a nivel económico porque somos una organización que no recibimos subvenciones, ¿no? Más que nada por mantener nuestra independencia. Bueno, por poner un poco de contexto así rápido, Egipto fue uno de los estados, digamos, protagonistas de lo que se vino a llamar como la primavera árabe. A mí me gusta más llamarla las primaveras árabes porque realmente, aunque fue un fenómeno en varios países y que tuvo cosas comunes, pero sí es verdad que en cada sitio se desarrolló y funcionó de una forma, ¿no? Entonces, la primavera en Egipto terminó con el gobierno de Mubarak, de Hosni Mubarak, que llevaba 35 años en el poder, y trajo al Partido Libertad y Justicia con Mohamed Morsi como primer ministro, el primer ministro elegido de forma, digamos, democrática en Egipto, ¿no? Duró un año su presidencia porque su ministro de Defensa, el general al-Sisi, pues protagonizó una sublevación militar que terminó con el gobierno. Desde entonces, pues el general que ahora ha mutado en político es presidente de Egipto desde entonces. De hecho, hubo elecciones el año pasado, en 2023, unas elecciones presidenciales que ganó con el 90 y tantos % de los votos, porque evidentemente el resto de candidatos o eran desconocidos o eran afines y a la verdadera oposición pues se le impidió participar en las elecciones, ¿no? Como buen mandatario autoritario, pues no, lo que quiere es, de hecho, cambió la Constitución en 2019 para poder seguir enlazando gobiernos. A nivel de derechos humanos, para Amnistía Internacional son múltiples las preocupaciones que manifestamos sobre Egipto siempre que podemos en nuestros informes y en demás documentación, ¿no? Pues bueno, cosas como la represión de la libertad de expresión, que incluye desde el bloqueo y cierre de páginas web, de periódicos o medios que ya no son sin siquiera contrarios al poder, sino que, bueno, pues muestran unas opiniones a veces diferentes, ¿no? Las listas extensas que hay de personas terroristas y de organizaciones terroristas, contrarias también, bueno, contrarias o no, pero están ahí en esa lista, y un poco todo lo que es la represión de la disidencia, ¿no? Desde detenciones arbitrarias, procesos injustos, desapariciones forzosas, torturas,
todo esto, como siempre en estos casos, en un ambiente de impunidad total, ¿no? Que tienen los agentes, como los distintos agentes que hay en Egipto, como es la Agencia de Seguridad Nacional, ¿no? Que actúa un poco de forma totalmente impune. Casos como el del abogado Saman Mohamed, que desapareció durante 6 semanas, cuyo transcurso pues, le propinaron palizas, lo tuvieron colgado, le aplicaron descargas eléctricas, o el de Mohamed Abdel, que murió en comisaría a los 4 días de su detención, ¿no? Entre denuncias fidedignas, una vez más, de que la policía lo había golpeado brutalmente, le habían aplicado descargas eléctricas, en fin, son casos, ¿no? Porque en Amnistía siempre trabajamos mucho con casos y nombres de personas concretas en las situaciones con nombres y apellidos, y son cosas que por desgracia se repiten muy a menudo en Egipto, ¿no? Podríamos seguir hablando de más temas sobre derechos humanos en Egipto, de la pena de muerte, de la situación de la pena de muerte en Egipto, de los derechos de las personas LGTBI, de la situación en el norte del Sinaí, que es una zona también muy complicada en la que está habiendo, pues bueno, muchas revueltas, está habiendo muchos desplazamientos forzosos de muchas comunidades de allí. Si queréis, si os interesa la información sobre Egipto o ampliar un poco más, os invitamos a leer el informe anual de Amnistía Internacional, que está colgado en la web, y que tiene, pues son 8 páginas directamente hablando de Egipto, un poco de todas las preocupaciones que Amnistía tiene. Y en principio nada más, le paso ya un poco la palabra a Rocío, ¿vale? Y vamos a charlar un rato sobre los chicos tuertos. Gracias. Muchísimas gracias a la Anónima. Como ya he comentado entre bastidores, ya antes de que los chicos tuertos saliera de la imprenta, yo ya pensaba que la Anónima sería uno de los lugares en los que quería presentar la novela. Me ha emocionado mucho ese cartel, Un nuevo Egipto con derechos humanos, porque es por un nuevo Egipto que yo lo dejé todo, dejé un trabajo en una institución europea y me fui a Egipto durante las revueltas para ver el nacimiento de ese nuevo Egipto. Y al final acabé viviendo un Egipto viejo, más bien, de la primavera a un invierno, el invierno de un golpe de Estado. Entonces esa pancarta me ha conmovido mucho. Cuando yo llegué a Egipto, claro, no suponía que iba a escribir una novela, y fue después del golpe de Estado, el 14 de agosto de 2013, que hubo una masacre terrible en el Cairo de manifestantes, y digamos que mi barrio se convirtió en zona de guerra, y pude ver cómo francotiradores de las fuerzas especiales pues se apostaban en la azotea de una escuela y disparaban a los manifestantes. También veíamos a los helicópteros que volaban muy bajo, volaban tan bajo que casi podíamos ver las caras de los soldados. Y yo ese día, ese 14 de agosto de 2013, ya empecé a intuir que no podría quedarme mucho tiempo en Egipto. Llevaba desde principios de 2011, me quedé 1 año y medio más, pero tuve ya la idea de que algún día, al volver a Europa, daría testimonio, y muy pronto ese testimonio se convirtió en la idea de una novela. Vale, bueno. Puedo seguir, ¿eh? Sigo un poco, yo tengo preguntas preparadas, sí, pero si quieres seguir un poquillo... Pues voy a seguir. Claro. Voy a seguir con voy a seguir con la cubierta de este libro, sí. Porque me conmovió muchísimo cuando la editorial me la presentó. La veis por todas partes, me emociona ver a este chico. La tradición de Alianza en esta colección es que siempre aparezca la cara del autor o de la autora, pero para mí este libro estaba muy por encima de mí. Entonces yo les dije que no quería que apareciera mi cara, sino que fuera más bien un motivo egipcio, y me salieron con esta preciosa cubierta. Y una de las cosas que más me gusta es esa contraportada en la que se ve una manifestación desdibujada y da la impresión que este chico pues la está encabezando. ¿Por qué Los chicos tuertos? Que es un título que decir que al principio Alianza le dio bastante miedo, pero luego se casaron con él. Los chicos tuertos porque es un episodio muy desconocido de la primavera árabe. Fue en noviembre de 2011, hacía ya 9 meses que Hosni Mubarak había dimitido. Y estalló una revuelta en la Plaza Tahrir que luego se extendió a una calle que se llama Mohamed Mahmoud, y yo por casualidad estaba ese día en el centro del Cairo, y entonces pude ver desde la Plaza Tahrir lo que fue el primer día de esas revueltas.
Y me impresionó mucho, no estaba preparada para tanta brutalidad hacia esos jóvenes que se levantaban. Me impresionó la violencia del Estado, pero me conmovió esa enorme manifestación que apoyaba a los jóvenes y que fue la última. No volvió a suceder. No volvimos a ver una multitud apoyando a esos jóvenes. Y en un momento dado, la Plaza Tahrir se extendió para dar paso a las motocicletas que trasladaban a los primeros heridos. Y eran heridos que tenían todos la cara ensangrentada porque las fuerzas de seguridad disparaban con balas de goma apuntando a los ojos de los manifestantes. Entonces, muy pronto, cuando empecé a trabajar esta novela, me surgió la idea de vincularla con lo que había sucedido en esa calle, con los chicos tuertos, pero al principio era más bien la obsesión de mi personaje mayor, el profesor, que ha estado en las revueltas tomando fotografías y quiere que no se olvide lo que sucedió allí. Y tardé varios años en dejar a mi protagonista tuerto. Me dolía mucho, no me atrevía a dar ese paso. Me daba muchísima pena hacerle eso. Pero una vez que asumí la consecuencia de este título, que Ali también sería tuerto, Ali empezó a cobrar forma para mí de una manera totalmente insospechada. Ya fue un joven mucho más vivo que el que yo tenía antes en la novela, un joven que tiene muchos sueños, entre ellos el de buscar la libertad, ¿no?, a través de la música. ¿Dónde están ahora los chicos tuertos, 12 años después? ¿En qué punto están ahora mismo? ¿No? Porque estos jóvenes, ¿no?, tanto Ali como todos los que salen en el libro, los que visten estas revueltas, han pasado 12 años, ahora ya son, sí, son ya más adultos. Son más adultos. Aquellos jóvenes que tenían 18 o 20 años, pues ya tienen 30 y tantos, y los que fueron los impulsores de esa primavera, muchos de ellos ya tienen los 40. Es una generación que ha sido muy castigada. Los que trajeron la primavera entran y salen de prisión. Ya sabéis, uno de ellos es Alaa Abdel Fattah, que tenía que haber salido ya de la cárcel porque ha cumplido condena hace una semana, pero le han impuesto, bueno, 2 años más. Pero no son solamente las figuras destacadas que entran y salen de la cárcel, sino también jóvenes que participaron en las revueltas, a los que, por ejemplo, no se permite terminar sus estudios universitarios porque las universidades están bajo el control de la seguridad nacional. Entonces creo que esa primavera queda, al menos en los activistas que yo conozco, todavía como una esperanza y todavía con una nostalgia y un gran dolor, porque la represión no es pasado, es presente para ellos. Pero sí que querría decir una frase que me dijo un activista de uno de los movimientos que había justamente lanzado las manifestaciones. Me dijo, yo no lo veré, mis hijos no lo verán, tal vez mis nietos. Y me decía esto a alguien de 23 años. Yo, como europea, me situaba en lo inmediato. Habían estallado unas revueltas, de algún modo habría una presión internacional y veríamos un cambio político. Pero ellos, muchos de ellos, se situaban en un futuro. Estaban sembrando para los que vinieran después, detrás. Sí, la novela tiene una estructura cíclica por esas primaveras que vienen y van, y por rendir un homenaje también a aquellas personas que ahora son mayores, pero que también tuvieron el mismo sueño de los jóvenes de 2011, que es un nuevo Egipto. Por eso surgió la idea de tener un personaje mayor y uno joven que están de alguna manera en diálogo constante, a veces en una lucha de poder, porque mi profesor no es nada fácil, eso hay que decirlo, y porque quería también reconocer que hubo otras primaveras. No sé si en el futuro va a haber una primavera en Egipto, no tengo bola de cristal, pero la situación es muy difícil. La situación económica es muy difícil. La última vez que estuve en Egipto, que fue antes de la publicación del libro, fue un poco para despedirme del Cairo, pero nunca consigo despedirme de la ciudad porque creo que en algún momento no podré regresar. Me sorprendió el empobrecimiento brutal de los cairotas, sobre todo en el viejo Cairo. Me impresionó mucho, y me impresionó algo que
no has mencionado en las violaciones de derechos humanos, pero bueno, lo has mencionado en relación con el norte del Sinaí, y que es también una preocupación de Amnistía, son los desalojos forzados de barrios enteros del Cairo, la Ciudad de los Muertos, y barrios que están muy cerca del Nilo y por tanto muy cerca de todo lo que es el turismo. Hay un barrio que se llama Bulá, donde sus habitantes han luchado durante décadas, porque además son propietarios de esas casas. Y la expulsión de los habitantes de Bulá me dolió mucho, porque habían luchado tanto y además fue uno de los barrios de las revueltas, fue uno de los barrios de la primavera. Y eso era uno de los motivos, es uno de los motivos por lo de los desahucios, de echarlos de allí. O la excusa debe ser posiblemente otra, ¿no? Es un terreno goloso al estar al lado del Nilo, pero bueno, sin duda es una zona castigada también por eso. Sí. Por eso. Ahora mismo, o sea, los partidarios del general, es que claro, les cuesta un poco, porque al fin y al cabo en lo que pasó fue que los hermanos musulmanes, ¿no? El partido ganaron las elecciones, estuvieron un año en el poder, pero claro, un año que se va haciendo así, ¿no? Entonces hubo otra vez revueltas, hubo otra vez tal, y fue cuando el ejército directamente dio un golpe de estado, ¿no? Entonces, sí. Fue un poco, no hubo margen para que pudieran hacer lo que querían, la gente tenía miedo de todo el tema islámico, o no sé muy bien, porque no acabo yo de entender muy bien por qué en tan poco tiempo, ¿no? Hubo tan poco margen, siendo que la crisis económica ya estaba, que de hecho algunos indicadores mejoraron en ese año y tal, o sea que había cosas que parecía, pero no hubo opción. Es que en ese periodo y ahora, nada ha sucedido en Egipto que no quisiera el ejército. Mubarak cayó porque parte de la cúpula militar quería que cayera y sobre todo no quería que su hijo Gamal le sucediera. Los hermanos musulmanes ganaron unas elecciones, es cierto que las ganaron, pero los datos electorales tardaron mucho en publicarse, tardaron días en publicarse. Hubo una negociación entre los hermanos musulmanes y el ejército y fue porque el ejército aceptó que formasen un gobierno, que lo formaron. Claro, lo que voy a decir ahora no es científico, no es sociológico, es lo que yo viví en Egipto. Para mí se permitió que los hermanos musulmanes asumieran el gobierno, lo permitió el ejército con la intención clara de acabar con ellos. Desde el día 1 empezaron las revueltas. Es verdad que los hermanos musulmanes fueron autoritarios, y quién no lo era, si es que hasta los jóvenes revolucionarios lo eran. Aprender a dialogar cuesta mucho. Nosotros no siempre lo logramos ni no siempre lo hemos conseguido. No tenían experiencia política, nunca habían definido ningún programa político, nunca habían negociado con organismos internacionales que se lo pusieron durísimo. Y cometieron, claro, pecados internacionales difíciles de perdonar. Es que Mohamed Morsi, a los pocos meses de estar en el gobierno, anunció que revisaría los acuerdos de Camp David. Y ahí ese es un tema que no se puede tocar. Es intocable, claro. Sí. Y uno de los motivos por el que Morsi quería renegociar Camp David es porque se establece allí que Egipto tiene que vender a Israel un volumen determinado de gas cada año, pero es Israel quien determina el precio de compra. Entonces era una de las cosas. Egipto tenía una crisis energética y la sigue teniendo, pese a tener reservas de gas muy importantes. En aquel entonces, en el gobierno de los hermanos musulmanes, nos cortaban la electricidad 3 veces, 4 veces al día, y nunca era una hora punta, era las 11:23, con lo cual nunca podíamos prever nada. No había nada, no se puede planificar nada. Sí. Vale. Okay. Yo cuando leía el libro, que era el que yo llamaba El Cairo sin pirámides, ¿no? Que describes un Cairo totalmente, o sea, mundano, quiero decir, nada exótico, ni pues eso, no aparecen las pirámides, bueno, ¿qué Cairo es este? ¿No? El que conocemos es el otro, ¿no? Es el de las pirámides, el del Nilo, el de los vendedores, todas estas cosas. Sí. Bueno, es que yo quise desde el principio que hubiera una perspectiva egipcia. Ya sé que puede parecer un poco arrogante que una europea escriba una novela desde una perspectiva egipcia, pero estuve muy metida en un mundo egipcio en ese momento, y yo lo que quise es que mis personajes son egipcios, están contando la historia, y para ellos Egipto, sobre todo el Cairo no es una ciudad exótica para ellos. Seguramente Madrid sería muy exótica, o Huesca sería muy exótica, pero
pero el Cairo para ellos no lo es la ciudad en la que han nacido, en la que han crecido, y entonces tomé la decisión de que el Cairo como escenario fundamentalmente iba a ser el barrio de las revueltas. Ese barrio que se había quedado, además, estamos hablando después del golpe de Estado del año 2013-2014, un Cairo que todavía no tiene turistas, apenas tiene turistas. Y yo puse a mis personajes a cruzar puentes. La verdad es que se pasan casi toda la novela cruzando puentes, pero para mí era muy simbólico, porque incluso entonces había dos Cairos. Había un Cairo que todavía se movía, todavía se manifestaba, y cruzando al otro lado, cruzando el puente, había un Cairo en el que no pasaba nada, como si fuera otro país. Entonces yo quería representar eso. Mis personajes van cruzando de un Cairo a otro de alguna manera. Luego, respecto al Cairo, pues a veces en algún capítulo tuve la tentación de reflejar el Cairo que a mí que me parece más entrañable, que es el Cairo antiguo, pero finalmente todas esas escenas desaparecieron porque yo lo que quería no era un Cairo localización, no era un Cairo lugar, sino personaje. Y a mí lo que más me interesaba es reflejar el ambiente, la atmósfera de un golpe de Estado y tener un Cairo que habla constantemente, pero a través de la gente, a través de los clientes de un café, a través de la gente que está en un checkpoint, a través de la gente que hace cola a las puertas de una comisaría, no les abren y hace un calor espantoso. El Cairo que habla a través de la gente, más que un lugar. Entonces no salen las pirámides. Turistas salen dos. Sí. Los personajes, ¿cuántos? Imagino que evidentemente no son de ficción, pero todos tienen mucho de lo que había en el Cairo en aquellos, ¿no? Desde Ali, como la periodista europea, como la compañera, bueno, la compañera de Ali también, un poco, e incluso el profesor, ¿no? Es decir, hay gente como el profesor en el Cairo. Bueno, me llegó a decir un egipcio hace unos meses, me lo tomé realmente como un gran halago, me dijo, ¿qué egipcio es el profesor? El profesor no sé si realmente es alguien, pero bueno, tiene muchos rasgos egipcios y yo creo que no son solo egipcios, son de quien ha nacido y ha vivido en una dictadura. El profesor tiene una duplicidad tremenda, no es alguien que exprese con claridad sus pensamientos. La gente que le rodea puede tener una impresión, pero les queda esa duda, ¿en qué bando está este hombre? ¿De qué palo va? Y esa duplicidad se refleja mucho al principio de la novela, donde él finalmente solo se sincera cuando está en su casa. Y yo he querido que haya temas que no se hable de ellos en la novela abiertamente, sino de manera velada, porque como egipcios no podrían hacerlo de otra manera. Entonces, por ejemplo, esta masacre de la que he hablado del mes de agosto se menciona solo como agosto, aquello que sucedió en agosto, las madres de agosto, porque no puede hablar de ese tema. También hay un personaje que no puede hablar de su orientación sexual abiertamente. Es algo muy, muy velado porque entre egipcios realmente no lo harían tampoco. Y el contexto determina lo que los personajes pueden decir y también cómo pueden actuar. El personaje de Ali fue cambiando mucho porque al principio era un miembro del movimiento 6 de abril, que fue uno de los impulsores de las revueltas, y pensé que si era un activista, claro, hablaba mucho de política, se reunía mucho con sus amigos y me dije, bueno, esta novela no la va a leer nadie. Entonces, pasado el tiempo, fui humanizando a Ali. Me pareció que lo que le iba realmente, como a tantos jóvenes egipcios que no estaban en ningún movimiento, salieron a las calles por un nuevo Egipto. Y eso es realmente Ali. Él soñó en un nuevo Egipto. Me gusta mucho el personaje de su madre también. El personaje de su madre, que es una madre coraje, es una mujer que no ha querido nunca saber lo que pasaba en el país. No ha querido nunca ni ver, ni oír, ni decir, pero en un momento dado pues va a tener que abrir los ojos. Entonces, bueno, de alguna manera tienen un poco. Todos yo creo que también tienen muchas cosas de mí. El profesor ha sido un personaje que yo creo que de alguna manera me ha abducido. O sea, es que yo he vivido casi 10 años con él.
he desayunado con él y el otro día en un club de lectura me decía una de las participantes, es que yo desayuno con el profesor, y yo le dije, tú también, a ti también te pasa. Y esos que son personajes que realmente enganchan mucho. Yo creo que todos tienen algo de mí, no sé si los más malvados, espero que esos no. Pero sí me doy cuenta ahora que la novela ya está publicada, ahora me siento muy Ali. Yo todavía tengo esa esperanza de un nuevo Egipto con derechos humanos. Sí. Qué bien. ¿Y las palomas? Las palomas, sí. Uh-huh. Sí, es un personaje, el del profesor, que es un personaje muy aletargado por cosas de su vida y que vive en realidad actuando 24 horas al día. 24 horas al día está fingiendo, va a un café donde se pasa el día con gente con la que no comparte nada y también está fingiendo, pero tiene una relación particular con una tórtola, sí. Y ese de decir que es el elemento autobiográfico de la novela, porque yo también viví con una tórtola muchísimos años y se la pasé al profesor, le dije, mira, tú ya creo que te va muy bien. Las mujeres están, sí. Bueno, yo no quise escribir una historia. ¿Estuvieron en las manifestaciones? Oh, sí, tuvieron un papel muy importante en las manifestaciones, que no fue solamente de logística, realmente muchas mujeres tuvieron una función de organización muy importante. Estuvieron en las manifestaciones desde el primer día, y desde el primer día se las quiso alejar de las manifestaciones, por eso se utilizó mucho la violencia sexual contra las manifestantes para alejarlas del espacio político y alejarlas de las manifestaciones. Y organizaciones de mujeres pues fueron muy activas. Lo que sucedió es que, claro, después de muchos meses, ya hablo de 2011, luego llegan muy pronto, en noviembre de 2011, las elecciones parlamentarias, demasiado pronto, no había posibilidad de que los jóvenes se organizaran, pues cuando se trató ya no decir, estamos hartos, libertad, libertad, no, vete, ya había que definir qué Egipto queremos, pues bueno, cuando las mujeres activistas dijeron, bueno, pues esto es lo que queremos nosotras, pues se les dijo, bueno, es que no es el momento, es que vuestras reivindicaciones no pertenecen al bien general y bueno, os toca esperar un poco, ¿no? Sí, claro que sí, por eso lo quería mencionar, sí. Y bueno, hay que decir que muchas mujeres siguen luchando, hay muchas presas, no solo hombres en Egipto, y que desgraciadamente no se les hace tanto caso a ellas, la verdad. Y eso me duele porque pagan un precio muy grande y aquellas que además tienen familias a las que no se permite ver a sus hijos desde hace años, se añade un dolor más. Y sí, habría que hablar más de ellas. Sí, ¿no? Que también está siempre un poco latente la huida, ¿no? El salir de Egipto. O sea, en la novela, es decir, ese recurso de decir, bueno, pues es que aquí ya no se puede vivir. ¿No? Es decir, ¿cuánta gente salió de Egipto? ¿Cómo, ¿no? de real es eso? Sí, es real. Yo no tengo las cifras, pero pensemos que una parte muy importante de la joven oposición egipcia está en Europa. Muchos consiguieron el asilo en Alemania, Bélgica, Francia también, algunos en Italia, aquí en España menos. Entonces, sí, hay una juventud que ha tenido ese sueño y una juventud tan preparada y una juventud que le dio todo, que se ha exiliado. Y muchos pues tienen un exilio que no es en el extranjero, es un exilio también muy triste, es el exilio interior. Yo conozco a unos cuantos activistas que han vuelto a los pueblos de sus abuelos muchas veces, a aldeas muy pobres, se han autoexiliado allí a llevar una vida sencilla. Sí. Es que la palabra víctima no me acaba de gustar con las mujeres egipcias porque creo que también estamos proyectando en ellas una imagen que tenemos que no siempre se corresponde. Yo prefiero hablar de ellas más como supervivientes y luchadoras, más que como víctimas. La situación de las mujeres es difícil en un país en el que también la situación de los hombres es terriblemente difícil. Respecto a la violencia en manifestaciones, fue algo organizado por el aparato del Estado, al que se unieron espontáneos en las manifestaciones. Es algo realmente terrible como detalle.
Y las mujeres creadoras que reinventan las tradiciones o las utilizan para tener mayores libertades, pues sí mencionaría, por ejemplo, las chicas jóvenes. Muchas ahora, cuando se casan, bueno, seguramente sabéis que es un contrato de matrimonio con unas cláusulas que se van negociando entre familias. Pues muchas chicas incluyen cláusulas que las protegen de alguna manera y protegen sus libertades. Por ejemplo, el derecho a estudiar lo incluyen en los contratos matrimoniales, el derecho a trabajar, el derecho a que si tu marido se casa por segunda vez, es motivo de divorcio, ¿no? Porque es una humillación terrible y es algo que sucede en Egipto. La poligamia existe y se practica todavía, aunque sea minoritaria. Entonces, yo he conocido muchas mujeres que se han encontrado con que su marido se casaba con otra mujer, pero también he conocido mujeres que en una sociedad en la que realmente tienes que casarte, mujeres de 30 y tantos años que aceptaban ser la segunda esposa porque así, bueno, de alguna manera ya tenían un estatuto social. Pero bueno, quiero recordar pues todas esas mujeres luchadoras y también el valor de las mujeres en barrios muy desfavorecidos, donde muchas veces pues son ellas las que llevan el pan a casa, vamos. Vale. Y a nivel de futuro, ¿qué plan hay? El plan, porque sí. Ayer veía yo que Al-Sisi tiene hasta 2030, se puede replicarse de momento hasta 2030. Sí. Como... Sí, la verdad es que en las últimas elecciones, bueno, como dices, ganó con el 90 y tantos %. Sí hubo en esas elecciones dos esperanzas de candidatos. Uno de ellos es Ahmed Tantawi, que tiene 40 y tantos años, y otra es Gamila Ibrahim, que fue una presentadora de televisión, pero después de dejar su vida así, digamos, de espectáculo, pues trabajó mucho en barrios pobres del Cairo, es una persona muy apreciada. Lo que sucedió es que en Egipto, para presentarte a las elecciones, si no consigues que parlamentarios te apoyen, necesitas 25.000 poderes notariales en 10 circunscripciones distintas. Y ahí actuó la violencia del Estado para que estos dos candidatos no pudieran reunir. Bueno, hay que decir que Ahmed Tantawi, candidato, pues se le ha condenado a 1 año de prisión, 5 años de inhabilitación, no podrán presentarse, y que en Egipto hay unos cuantos candidatos a elecciones presidenciales que están en la cárcel. Sí. Desde ese sentido no veo ningún cambio en el futuro. A mí, mi sueño es mira, voy a quitar el nuevo. Un Egipto con más derechos humanos. Una de las penas más grandes para mí es que no ha habido ninguna presión internacional para que Egipto respete mínimamente los derechos humanos. El derecho a manifestarse, el derecho a expresarse, el derecho a reunirse, el derecho a crear sindicatos independientes. Yo asumo que en este momento tal vez no sea posible un cambio. También hay muchos intereses para que no lo haya, pero al menos una presión para que se respeten los derechos humanos y los derechos humanos de los más pequeños, como he dicho antes, las personas que son desalojadas de sus casas, y esos desalojos son fruto de esa primavera que ha muerto. No hay nadie realmente que luche por ellos y ellos mismos tampoco pueden luchar por sus derechos. Porque la crisis, la brutal crisis económica que está viviendo Egipto ahora, y bueno, que ya viene de años, pero que se está agudizando cada vez, ¿podría llevar a otra nueva primavera, una nueva revuelta, así tal? Sí, yo no sé si lo llamaría primavera, bueno, no tengo bola de cristal. Para mí, bueno, primavera fue porque realmente hubo una juventud que prendió la mecha y esa mecha se extendió y el Cairo entonces es que era milagroso realmente. Ir a la Plaza Tahrir durante meses y ver gente que de toda condición que llegaba con sus carteles mal escritos o bien escritos, y esos carteles que decían el pueblo quiere, y cada uno había escrito cuál era su sueño para el país, y en corrillos la gente hablaba de cómo será el Egipto, qué Egipto queremos. Entonces, en ese sentido no creo que próximamente haya una primavera, pero sí que creo que va a haber revueltas, porque la situación económica es muy, muy mala y la gente... Yo he visto en el Cairo, en el último viaje, vi hambre realmente en el viejo Cairo. Y eso me hirió mucho
Y claro, es que no nos damos cuenta que el precio, por ejemplo, de lo que es los cereales, el trigo, ha aumentado de más del 50%. El pan es fundamental en la dieta y yo creo que podría haber revueltas del hambre. Podría haberlas como la ha habido en otros periodos en países árabes. Y si eso sucede, pues puede acabar muy, muy mal, muy, muy mal. No solo por la violencia del Estado, sino por otras violencias que podrían aprovechar las situaciones. Sí, yo sí que quiero pues leer alguna cosilla del libro, porque mis personajes se me están quejando mucho de que llego yo en las presentaciones y venga a hablar, ellos y ellos qué, ¿no? Ellos no hablan nunca. Entonces, bueno, voy a leer cosas muy, muy breves, bueno, 2 fragmentos, puede que 3, pero que definen un poco la situación de los personajes. Y voy a empezar con el joven Ali y la rabia del personaje de Ali. El viejo se empeñaba en tener siempre la última palabra y yo no resistaba, pero la noche anterior le había contestado como se merecía. Acabábamos de pasar un rato agradable escuchando música, había elegido yo los dúos de Bartók. Sin venir a cuento, se puso a despotricar contra nosotros. Los jóvenes no entendíamos el país que queríamos cambiar. Íbamos derechitos al mural de los mártires. ¿Y no querrás acabar como uno de esos ángeles, verdad, Ali? Le respondí que los viejos como él nos habían traicionado, a ver si se morían de una vez y nos daban una oportunidad. Menudo país de mierda nos habían dejado. En eso me dio la razón. Éramos un país de jóvenes gobernado por viejos. Lo peor era que los viejos, como yo los llamaba, aún no tenían intención de morirse. Sonreía después de soltármelo. Contraataqué. ¿Qué habían hecho los de su generación? A nosotros nos habían seguido millones de personas en la Plaza Tahrir. Ellos no habían logrado nada. Nosotros habíamos hecho historia. A ellos no lo recordaría nadie. Sí, muy querido. Este es Ali. Y aquí se va a entender un poco lo que va a ser este personaje a lo largo de la novela. Y empieza así, con el profesor diciendo: aquí no va a pasarte nada. E incluso dormido, un mechón le ocultaba la cicatriz. Arrimé la silla del escritorio a la cama y me senté a escuchar su respiración. Reprimí el impulso de acariciarle el pelo cuando ya extendía la mano. Un chico tuerto corría peligro en el mundo exterior, pero conmigo estaría siempre a salvo. Tú y yo estamos unidos, le susurré. Somos uno. Sus heridas eran aparentes, yo ocultaba las mías. Teníamos un vínculo de rabia y sangre. El chico se volvió y siguió durmiendo. Y este es un Cairo que despierta después de varios meses de toque de queda, o sea, una ciudad que no calla nunca, una ciudad que vive 24 horas al día, una ciudad donde puedes cortarte el pelo a las 12 de la noche, pues de pronto con el toque de queda pues la ciudad se había dormido. Y aquí la ciudad despierta en un capítulo que se llama pues la noche más hermosa. Se me hacía raro cruzar el puente a las 5 de la tarde, camino del ensayo. A esa hora, desde hacía más de un mes, Nora y yo guardábamos los violines y nos despedíamos. Echábamos a correr cada uno por su lado. El general ya no dictaba el tempo de la vida. A partir de esa noche, nosotros escribiríamos la partitura. Los claxones sonaban de continuo, como en una comitiva de boda. Acababan de comunicarnos la buena noticia, como quien dice, y salíamos a celebrarla. Podríamos estirar el día hasta la noche sin que nos gritaran: circulad, volved a casa. Se había levantado el toque de queda por fin. A la entrada del puente de Kasr el Nil el control estaba desierto, por si desconfiábamos de lo que anunciaba la televisión. Seguían las alambradas, pero no había soldados. Moderé el paso, ni piano ni vivace, para no llegar tarde ni bañado sudor. Estábamos a principios de octubre, todavía hacía calor. Iba a ver a Nora y lo que disfrutaríamos nuestra primera noche de normalidad. La caminata hasta la isla de Zamalek, donde ensayábamos, se me hizo ligera. Casi volaba. Nora, Nora. A lo largo del puente, la gente se paraba en los puestos que vendían refrescos, cucuruchos de pipas y altramuces. Parejitas paseaban de la mano. Con la música estridente de los barcos, yo canturreaba canciones de moda que ni siquiera me gustaban. Corríamos si nos apetecía, ya sin miedo en el cuerpo. Nos parábamos a contemplar las vistas. Hacíamos lo que nos venía en gana, cosas de lo más corriente. El Cairo estaba precioso aquella tarde, casi tanto como cuando cayó Mubarak y la noche se cuajó de bengalas.
Era una ciudad de mierda, pero yo la quería y aquella tarde más que nunca. En las miradas, los gestos, las sonrisas, el paso tranquilo, se percibía el alivio de la gente. Eran nuestras primeras horas de libertad y el toque de queda se nos volvía lejano, como de otra época. Vivir, no pedíamos mucho, lo de siempre. Bueno, hay una zona muy particular que es el norte de Sinaí, especialmente la ciudad fronteriza, la ciudad más cercana a Gaza. Es una ciudad donde en la ciudad de Larish se sienten los bombardeos físicamente. La ciudad tiembla. De hecho, cuando uno va al Cairo con Egyptair y llega por la noche y cuando llega a la altura de Larish, del norte del Sinaí, ve esas columnas de fuego que se elevan y eso es Gaza. Entonces, particularmente para el norte del Sinaí, Gaza es algo particularmente doloroso porque hay una población, además, que tiene orígenes palestinos y siempre tuvo una relación muy estrecha con lo que es Gaza. Respecto al gobierno, bueno, el gobierno no está saliendo muy bien parado de este asunto porque, el gobierno tiene una cooperación constante militar con Israel, forma parte de los acuerdos de Camp David. El ejército israelí patrulla en el norte de Sinaí, tiene operaciones en el norte del Sinaí. Egipto está aceptando muchas cosas que para una parte de la población son humillantes y muy difíciles de aceptar. Llegaría a aceptar que Israel ocupase el corredor Delfi, es decir, la frontera con Egipto. Es decir, que si llega a aceptar eso el gobierno egipcio, aceptaría de facto la ocupación de Gaza por Israel. ¿Cuál es la posición del gobierno, entre otras cosas? Bueno, yo creo que está siendo bastante clara. No es posible manifestarse en Egipto, manifestar ninguna solidaridad en las calles hacia los palestinos, hacia Gaza. No es posible. En octubre hubo manifestaciones, hace un año. Se permitieron durante un día o dos y luego la represión fue muy fuerte porque de la solidaridad de Gaza se pasó al vete-vete. Y ahora no hay manifestaciones sobre Gaza, en solidaridad con Gaza. Hay gestos de solidaridad con Gaza cotidianos. Cuando yo estuve en el Cairo la última vez, pues se acercaba el mes de Ramadán y en el viejo Cairo pues habían colocado unas guirnaldas con los colores de Palestina y bueno, la bandera de Palestina se proyectaba en calles enteras, pasabas por esas calles y las calles eran Palestina. Pero claro, ¿qué piensa la gente? No todo el mundo piensa de la misma manera en un país. Y hay que saber que en Egipto hay una propaganda antipalestina muy fuerte desde hace décadas y que eso se percibe aquí también. ¿No? Se dice en Egipto que habría 100.000 palestinos de Gaza en Egipto muy maltratados en situaciones muy, muy difíciles. Una parte de la población rechaza a los palestinos, la propaganda egipcia siempre los ha atacado porque son el ejemplo que no debe seguirse y más después de una primavera. Y luego hay que reconocer también que hay una parte de la población que tiene miedo que el conflicto se extienda. Varios soldados egipcios han muerto por fuego israelí y tienen miedo de encontrarse en una guerra para la que desde luego no están preparados y ya tienen bastante, dicen. Entonces, no hay un solo sentir respecto a Gaza. Pero sí, cuando vas al viejo Cairo sientes esa solidaridad que está allí. Llega al aeropuerto, así es que id al Cairo por mí y saludarlo de mi parte. Muchísimas gracias.